Oh, querida amiga, si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, el Espíritu Santo me ha mostrado algo que va a revolucionar completamente tu manera de orar por tus hijos. Algo que va a abrir los cielos sobre su vida de una forma que nunca antes has experimentado. Él me ha dado una revelación, una unción especial, que ha liberado a madres de la desesperanza más profunda y ha transformado hijos que parecían perdidos para siempre. Pero antes de continuar, mi querida hermana, dime en los comentarios si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia cuando oras por tus hijos. Suscríbete ahora mismo porque lo que vas a escuchar no es mío, es del Espíritu Santo, y Él quiere usarte de una manera poderosa. Comenta con un amén si sientes que Dios te ha traído hasta aquí por una razón específica. Mi querida amiga, déjame contarte algo que pasó hace años en una de mis cruzadas. Una madre llegó con el corazón destrozado. Su hijo de 17 años había caído en las drogas, en las pandillas, había abandonado la escuela. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas y me dijo: «Hermana Catherine, ya no sé cómo orar, ya no sé qué palabras usar, se me acabaron las fuerzas». Y el Espíritu Santo me susurró al oído: «Dile que no son las palabras las que mueven mi corazón, es la fe mezclada con lágrimas de una madre que se niega a rendirse». Querida amiga, si eres madre, tú tienes una autoridad en el reino espiritual que ni siquiera has comenzado a comprender. Dios te ha dado una conexión directa con el trono de la gracia cuando se trata de tus hijos. Pero hay una manera específica, una forma ungida de orar que muchas madres no conocen. Esa noche, esa madre aprendió algo que transformó no solo su oración, sino la vida completa de su hijo. 3 meses después, ese joven que parecía perdido para siempre, llegó a la iglesia, se entregó a Jesús y hoy es pastor. No fue por casualidad, fue porque su madre aprendió el secreto de orar con el poder del Espíritu Santo. Voy a compartir contigo ese secreto. Pero primero déjame preguntarte algo. ¿Has notado que cuando oras por tus hijos, a veces sientes como si tus palabras no llegaran más allá del techo? Como si hubiera una barrera invisible que impide que tus oraciones penetren en su corazón. Mi querida hermana, no estás imaginando cosas. Hay fuerzas espirituales que pelean por el alma de nuestros hijos. Pero tengo una noticia gloriosa para ti. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando una madre se posiciona correctamente en oración, los cielos se abren. El primer secreto que el Espíritu Santo me reveló es este: no ores tratando de cambiar a tu hijo. Ora pidiendo que Dios cambie tu corazón hacia Él. Oh, querida amiga, esto puede sonar extraño, pero escúchame con tu espíritu. Cuando Dios cambia tu corazón hacia tu hijo, cuando quita el enojo, la frustración, la desesperanza y pone en su lugar su amor puro, su misericordia infinita, algo sobrenatural comienza a suceder. Recuerdo a una madre en Pittsburgh. Su hija había estado alejada de casa por 2 años, viviendo una vida que quebrantaba el corazón de toda la familia. Esta madre vino a mí llena de amargura, llena de porqués y cómo es posibles. Le dije: «Querida, antes de pedirle a Dios que cambie a tu hija, pídele que cambie tu corazón hacia ella». Esa madre lloró en mis brazos. «Pero hermana Catherine, ¿cómo puedo amarla cuando me ha causado tanto dolor?». Y el Espíritu Santo le respondió a través de mí: «Con mi amor, no con el tuyo. Tu amor humano tiene límites, pero mi amor no conoce fronteras». ¿Sabes lo que pasó? Esa madre comenzó a orar de manera diferente. En lugar de «Dios, cambia a mi hija rebelde», comenzó a orar: «Padre, dame tu corazón hacia mi hija. Ayúdame a verla como tú la ves. Ayúdame a amarla como tú la amas». Y algo extraordinario comenzó a suceder en el mundo espiritual. 3 semanas después,
3 semanas después, querida amiga, esa joven que había estado perdida, de repente sintió una nostalgia inexplicable por su hogar. Una voz suave que le decía: vuelve a casa. No fue mi poder, no fue el poder de esa madre. Fue el poder del Espíritu Santo moviéndose a través de una madre que había aprendido a orar con el corazón de Dios. Pero hay más, mi querida hermana. Hay mucho más que el Espíritu Santo quiere revelarte sobre el poder de orar por tus hijos. El segundo secreto es la oración de liberación específica. Oh, cuántas madres oran en generalidades cuando Dios quiere que oren en especificidades. Dios, bendice a mi hijo. Es una oración hermosa. Pero Dios, libera a mi hijo del espíritu de rebeldía que lo ha cegado. Es una oración que toca el trono del cielo de manera diferente. Escúchame, querida amiga, nuestros hijos no solo batallan contra carne y sangre. Hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales de maldad que buscan destruir el destino que Dios tiene para ellos. Pero cuando una madre identifica específicamente lo que está atacando a su hijo y ora con autoridad en el nombre de Jesús, ay, mi querida hermana, los demonios tiemblan. Una noche, en una de mis reuniones en Los Ángeles, una madre se acercó desesperada. Su hijo había intentado suicidarse 3 veces. Los doctores no sabían qué hacer. Los psicólogos se habían dado por vencidos. Pero el Espíritu Santo me mostró que no era solo depresión. Había un espíritu de muerte que había sido enviado contra ese joven. Le enseñé a esa madre a orar así: en el nombre de Jesús, ato el espíritu de muerte que ha sido enviado contra mi hijo. Ordeno que se vaya ahora mismo. Cubro a mi hijo con la sangre de Jesús. Declaro que ninguna arma forjada contra él prosperará. Padre, envía tus ángeles a protegerlo y a ministrarle tu vida abundante. ¿Sabes qué pasó? Al día siguiente, ese joven que había estado en las tinieblas más profundas se despertó y le dijo a su madre: «Mamá, siento algo diferente», como si una pesadez que tenía encima se hubiera ido. 6 meses después, ese mismo joven estaba predicando en las calles contando cómo Jesús lo había rescatado del infierno. Mi querida amiga, tus oraciones tienen poder, pero tienen que ser oraciones dirigidas por el Espíritu Santo, oraciones que van directo al corazón del problema espiritual que está afectando a tu hijo. Déjame enseñarte algo más que revolucionará tu manera de orar. Es lo que yo llamo la oración del corazón de padre. Cuando oras por tus hijos, no solo ores como madre, ora como Dios mismo ora por ellos. ¿Cómo ora el Padre Celestial por sus hijos? Con paciencia eterna, con misericordias que se renuevan cada mañana, con un amor que no se basa en el comportamiento, sino en la relación, con una fe inquebrantable en el plan que Él tiene para cada vida. Cuando comienzas a orar por tus hijos con el corazón del Padre, algo sobrenatural sucede en tu espíritu. Ya no oras desde la desesperación, oras desde la esperanza. Ya no oras desde el miedo, oras desde la fe. Ya no oras tratando de convencer a Dios, oras sabiendo que Él quiere la salvación y restauración de tu hijo más que tú misma. Recuerdo una madre en Chicago cuyo hijo había estado en prisión por 5 años. 5 años orando, 5 años visitándolo, 5 años viendo cómo se endurecía más y más su corazón. Ella llegó a mi cruzada casi sin fe, casi sin esperanza. Le dije: «Querida, ¿sabes cómo está orando el Padre Celestial por tu hijo en este momento?». Ella negó con la cabeza. Él está orando con la certeza absoluta de que su propósito en la vida de tu hijo se va a cumplir. Él no está orando con desesperación, está orando con expectativa. Él no está orando con miedo, está orando con fe. Esa madre cambió su manera de orar. En lugar de «Dios, por favor, salva a mi hijo», comenzó a orar: «Padre, gracias
porque tú ya tienes un plan perfecto para mi hijo. Gracias porque las cadenas que lo atan ya están rotas en el mundo espiritual. Gracias porque tú eres más grande que cualquier circunstancia que él esté viviendo. 2 meses después, ese joven tuvo un encuentro con Jesús en su celda. Salió de prisión transformado y hoy dirige un ministerio para jóvenes en riesgo. No fue coincidencia. Fue el resultado de una madre que aprendió a orar con el corazón del Padre. Pero, querida amiga, hay algo más que quiero compartir contigo. Algo que puede cambiar no solo tus oraciones, sino toda tu relación con tus hijos. Es el poder de la bendición profética. En los tiempos bíblicos, las madres no solo oraban por sus hijos, los bendecían. Hablaban sobre sus vidas, el destino que Dios tenía para ellos. Declaraban bendiciones, no maldiciones. Proclamaban vida, no muerte. Anunciaban victoria, no derrota. Ay, mi querida hermana, cuántas veces sin darnos cuenta, en lugar de bendecir a nuestros hijos, los maldecimos con nuestras palabras. Eres igual a tu padre. Nunca vas a cambiar. Siempre me das problemas. Esas palabras tienen poder destructivo. Pero cuando aprendes a bendecir a tu hijo proféticamente, cuando comienzas a declarar sobre su vida lo que Dios dice en su palabra, cuando proclamas su destino divino en lugar de su condición presente, los cielos se abren y la mano de Dios comienza a moverse de manera extraordinaria. Una madre en Miami me contó cómo su hijo había caído en las drogas y parecía perdido completamente. Cada vez que lo veía, las palabras que salían de su boca eran de frustración, de enojo, de desesperanza, hasta que el Espíritu Santo le enseñó a bendecirlo proféticamente. Cada mañana, antes de que él se levantara, ella entraba a su cuarto, ponía sus manos sobre él y susurraba: «Bendito seas, hijo mío. El Señor tiene planes de bien para ti y no de mal. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Dios va a usar tu vida para glorificar su nombre. Las cadenas que te atan se rompen ahora en el nombre de Jesús». Al principio el muchacho no respondía, pero algo estaba sucediendo en el mundo espiritual. Esas palabras de bendición estaban creando una atmósfera de fe alrededor de él. Estaban rompiendo la atmósfera de muerte y desesperanza que lo rodeaba. 6 meses después, ese joven despertó una mañana y le dijo a su madre: «Mamá, quiero cambiar. No sé por qué, pero siento que Dios tiene algo diferente para mí». Hoy es misionero en América Central, llevando esperanza a jóvenes que están en las mismas tinieblas donde él estuvo. Mi querida amiga, tus palabras tienen poder creativo. Cuando bendices a tus hijos proféticamente, cuando declaras sobre sus vidas lo que Dios dice y no lo que ves, estás cooperando con el Espíritu Santo para traer transformación sobrenatural. Ahora quiero enseñarte algo que muy pocas personas comprenden: el poder de la oración de intercesión identificativa. ¿Qué significa esto? Significa que cuando oras por tus hijos, no solo oras por ellos, te identificas con sus pecados, con sus dolores, con sus luchas, e intercedes como si fueras tú la que necesita perdón y restauración. Esto no significa que tú seas responsable por sus decisiones, querida amiga. Significa que en oración te colocas en su lugar ante el trono de la gracia y clamas misericordia como si fuera para ti misma. Jesús hizo esto por nosotros. Él no tenía pecado, pero se identificó con nuestro pecado en la cruz. Se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en él. Y cuando una madre intercede identificándose con las luchas de su hijo, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Recuerdo a una madre en Denver cuya hija había caído en la prostitución. Esta madre estaba llena de vergüenza, llena de «¿qué dirá la gente?», llena de juicio hacia su propia hija. Pero el Espíritu Santo le enseñó a orar de manera diferente. En lugar de orar, «Dios, perdona a mi hija por lo que está haciendo», comenzó a orar:
Padre, perdóname por no haberle enseñado a mi hija su valor verdadero. Perdóname por las veces que no la afirmé como tu princesa. Perdóname por no haberle mostrado el amor incondicional que tú tienes por ella. Sana las heridas en su corazón que la llevaron a buscar amor en lugares equivocados. ¿Sabes lo que pasó? Cuando esa madre dejó de juzgar y comenzó a interceder con amor, algo cambió en su propio corazón. Y cuando su corazón cambió, su manera de relacionarse con su hija cambió. Y cuando su manera de relacionarse cambió, la atmósfera espiritual alrededor de su hija cambió. 3 meses después, esa joven sintió un impulso sobrenatural de llamar a su madre. Por primera vez en años, tuvieron una conversación llena de amor en lugar de juicio. 6 meses después, esa joven había dejado esa vida de destrucción y estaba restaurada completamente. Hoy dirige un ministerio para mujeres que han estado en situaciones similares. Mi querida hermana, cuando intercedes identificándote con las luchas de tus hijos, cuando oras con compasión en lugar de juicio, cuando clamas misericordia en lugar de justicia, estás liberando el poder transformador del amor de Dios de una manera que puede romper las cadenas más fuertes. Pero hay algo más que quiero compartir contigo, algo que puede parecer controversial, pero que es profundamente bíblico: el poder de la oración de guerra espiritual por tus hijos. Querida amiga, muchas veces oramos como si nuestros hijos fueran el problema, cuando en realidad ellos son víctimas de ataques espirituales. Hay espíritus de rebeldía, espíritus de adicción, espíritus de depresión, espíritus de lujuria, que han sido enviados específicamente para destruir el destino de nuestros hijos. Pero cuando una madre se levanta en autoridad espiritual, cuando se reviste de toda la armadura de Dios, cuando declara guerra contra las fuerzas de las tinieblas que están atacando a sus hijos, ¡ay, querida hermana! El infierno tiembla. No estoy hablando de algo extraño o mística. Estoy hablando de usar la autoridad que Jesús nos dio cuando dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo». Una madre en Atlanta me contó cómo su hijo había cambiado completamente después de comenzar a usar ciertas músicas y videojuegos. De ser un niño tierno y obediente, se había vuelto agresivo, rebelde, lleno de ira inexplicable. Los doctores no encontraban nada malo, pero una madre con discernimiento espiritual sabe cuando hay algo más que psicología involucrado. Le enseñé a esa madre a orar así: «Satanás, en el nombre de Jesús, ato los espíritus de ira y rebeldía que has enviado contra mi hijo. Ordeno que se vayan ahora mismo. No tienes autoridad sobre él porque él está cubierto por la sangre de Jesús. Padre, envía tus ángeles a proteger a mi hijo. Llena su mente con tu paz, su corazón con tu amor, su espíritu con tu gozo». ¿Sabes qué pasó? En menos de una semana, ese niño volvió a ser el hijo tierno y obediente que había sido antes. No fue terapia, no fueron medicinas. Fue el poder de una madre que se levantó en autoridad espiritual y peleó por el alma de su hijo. Querida amiga, tú tienes esa misma autoridad. Tú tienes ese mismo poder, pero tienes que ejercerlo. Tienes que levantarte y declarar guerra contra las fuerzas que están atacando a tus hijos. Ahora, déjame hablarte de algo hermoso, algo que puede transformar no solo tus oraciones, sino toda tu relación familiar. El poder de crear una atmósfera de oración en tu hogar. ¿Sabes por qué algunos hogares parecen tener una presencia especial de Dios y otros no? No es por casualidad, querida amiga. Es porque hay familias que han aprendido a crear una atmósfera de oración, una atmósfera de adoración, una atmósfera donde el Espíritu Santo se siente bienvenido. Cuando tus hijos crecen en un hogar donde la oración no es solo algo que se hace antes de comer, sino algo que impregna toda la atmósfera.
cuando crecen escuchando a su madre interceder por ellos, cuando crecen viendo que los problemas se llevan primero a Dios antes que a cualquier otro lado, algo sobrenatural se imprime en sus corazones. Recuerdo a una madre en Phoenix que me contó cómo transformó la atmósfera de su hogar. Cada mañana, antes de que sus hijos se levantaran, ella caminaba por toda la casa orando, bendiciendo cada cuarto, declarando la presencia de Dios sobre su familia. Cada noche, antes de dormir, ella oraba sobre cada hijo, declarando bendiciones sobre sus sueños, sobre su descanso, sobre su día siguiente. Sus hijos no sabían conscientemente lo que ella estaba haciendo, pero sus espíritus lo sabían. Había una paz en esa casa que sus amigos notaban. Había una protección sobre esa familia que las circunstancias no podían tocar. Había una presencia de Dios que hacía que sus hijos, aún en sus años de adolescencia, no quisieran alejarse demasiado del hogar. Querida amiga, tú puedes crear esa misma atmósfera en tu hogar. No necesitas ser una súper espiritual. Solo necesitas ser una madre que comprende el poder de la oración constante, de la alabanza continua, de la declaración permanente de las promesas de Dios sobre tu familia. Pero déjame compartir contigo algo que puede ser el secreto más poderoso de todos. La oración de entrega total de tus hijos a Dios. Ay, mi querida hermana, ¿cuántas madres tratamos de controlar el destino de nuestros hijos en lugar de entregárselos completamente a aquel que los ama más que nosotras mismas? Queremos que Dios los bendiga, pero según nuestros planes. Queremos que los proteja, pero sin que pasen por ninguna dificultad. Queremos que los use, pero en la manera que nosotras consideramos mejor, pero hay un momento en la vida de oración de toda madre donde el Espíritu Santo te pide que hagas lo que Abraham hizo con Isaac, que pongas a tu hijo en el altar y confíes completamente en que Dios sabe lo que está haciendo. Una madre en Seattle luchó por años tratando de controlar la vida de su hija. Quería que fuera doctora, pero la hija quería ser misionera. Quería que se casara con un buen prospecto financiero, pero la hija se sentía llamada a estar soltera para servir a Dios. Cada oración de esa madre era una lucha por doblar la voluntad de Dios hacia sus deseos, hasta que un día, en una de mis cruzadas, el Espíritu Santo le habló. ¿Confías en mí con la vida de tu hija? Esa noche, esa madre hizo la oración más difícil de su vida. Padre, entrego a mi hija completamente en tus manos. No mi voluntad, sino la tuya. No mis planes, sino los tuyos. Tú la amas más que yo. Tú sabes lo que es mejor para ella. Haz con su vida lo que tú consideres perfecto. ¿Sabes qué pasó? Cuando esa madre soltó el control, cuando entregó verdaderamente a su hija en las manos de Dios, una paz sobrenatural llenó su corazón y algo extraordinario comenzó a suceder. Por primera vez en años, madre e hija comenzaron a tener una relación hermosa, sin tensiones, sin luchas de poder. La hija se convirtió en misionera, como sentía el llamado, y Dios la usó de maneras extraordinarias. Y esa madre aprendió que los planes de Dios siempre son más hermosos que los nuestros. Mi querida amiga, ¿estás dispuesta a hacer esa oración? ¿Estás dispuesta a entregar verdaderamente a tus hijos en las manos de aquel que los formó en tu vientre? Es la oración más difícil, pero también la más poderosa que puedes hacer. Ahora, antes de continuar, quiero compartir algo con tu corazón. Si sientes que estas palabras están tocando algo profundo en tu espíritu, si sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje, quiero recomendarte algunos recursos que han sido de gran bendición para muchas madres en esta jornada de oración por sus hijos. No estoy tratando de venderte nada, querida hermana. Simplemente quiero ponerte en contacto con herramientas que pueden ayudarte a crecer en esta intimidad con el Espíritu Santo. Te dejo algunos enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Son libros que han transformado la vida de oración de miles de madres alrededor del mundo. Pero sigamos.
porque hay más que el Espíritu Santo quiere revelarte sobre el poder de orar por tus hijos. Déjame hablarte ahora sobre algo que puede revolucionar tu comprensión de la oración: el poder de orar los nombres de tus hijos. En los tiempos bíblicos, los nombres no eran solo etiquetas de identificación. Los nombres llevaban propósito, destino, llamado. Cuando los padres nombraban a sus hijos, estaban declarando proféticamente lo que esperaban que Dios hiciera en sus vidas. ¿Sabes qué significa el nombre de tu hijo? ¿Has investigado alguna vez el significado espiritual, el propósito divino que está encerrado en su nombre? Cuando comienzas a orar el significado del nombre de tu hijo, cuando declaras el propósito divino que está contenido en su identidad, algo poderoso se libera en el mundo espiritual. Una madre en Dallas me contó cómo descubrió que el nombre de su hijo significaba guerrero de Dios. Ese joven había estado luchando con depresión, con baja autoestima, sintiéndose inútil y sin propósito. Pero cuando su madre comenzó a orar: Padre, levanta a mi hijo como el guerrero de Dios que tú destinaste que fuera. Dale la fuerza, el valor, la determinación de un guerrero espiritual. Úsalo para pelear las batallas de tu reino. Algo cambió dramáticamente en el espíritu de ese joven. En pocas semanas, ese joven, que había estado deprimido, comenzó a mostrar una determinación inexplicable. Comenzó a defender a otros estudiantes que eran víctimas de acoso. Comenzó a orar por sus compañeros de clase. Se levantó como el guerrero de Dios que su nombre declaraba que era. Querida amiga, investiga el significado del nombre de tus hijos. Ora ese significado sobre sus vidas. Declara el propósito divino que Dios puso en su identidad desde antes de nacer. Verás cómo el Espíritu Santo comienza a despertar en ellos exactamente lo que sus nombres declaran. Pero hay algo aún más profundo que quiero compartir contigo: el poder de orar por las generaciones futuras a través de tus hijos. Cuando oras por tus hijos, no solo estás orando por ellos, estás orando por los hijos de tus hijos, por los nietos que aún no han nacido, por generaciones que vendrán después de ti. Tu oración de hoy está impactando el destino de personas que ni siquiera puedes imaginar. En Deuteronomio 7:9, Dios dice que guarda misericordia hasta 1000 generaciones para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tu oración fiel por tus hijos está liberando bendiciones que van a impactar 1000 generaciones hacia adelante. Una abuela en Nueva York me contó una historia que me hizo llorar. Ella había orado fielmente por su hijo rebelde durante 20 años. Ese hijo murió en un accidente automovilístico sin haber entregado su vida a Jesús, lo que quebrantó el corazón de esa madre. Pero ella no dejó de orar. Siguió orando por sus nietos, confiando en que las oraciones que había hecho por su hijo no habían sido en vano. Años después, sus 3 nietos, ya adultos, tuvieron encuentros poderosos con Jesús el mismo año. Uno se convirtió en pastor, otro en misionero y el tercero en líder de alabanza. Cuando le preguntaron qué había pasado, los 3 dijeron lo mismo: sentimos como si las oraciones de nuestra abuela nos hubieran estado persiguiendo toda la vida hasta que finalmente nos alcanzaron. Mi querida hermana, nunca subestimes el poder de tus oraciones. Aun si no ves los resultados inmediatos en tus hijos, tus oraciones están creando una herencia espiritual que va a impactar generaciones. Estás sembrando semillas de bendición que van a dar fruto en maneras que ni siquiera puedes imaginar. Ahora déjame enseñarte algo práctico que puede transformar tu vida de oración. Cómo crear un lugar secreto específicamente para orar por tus hijos. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Hay algo poderoso que sucede cuando tienes un lugar específico, un lugar apartado, donde te encuentras regularmente con Dios para interceder por tus hijos. No tiene que ser un cuarto completo, querida amiga. Puede ser un rincón de tu habitación, una silla específica en tu sala,
un lugar en tu jardín, pero que sea un lugar donde tú y el Espíritu Santo se encuentren regularmente para hablar sobre tus hijos. Una madre en Phoenix me contó cómo transformó un pequeño closet en su lugar secreto. Puso fotografías de sus hijos en las paredes, versículos bíblicos sobre ellos, una silla cómoda y una lámpara suave. Cada mañana, antes de que la casa despertara, se encerraba allí por 30 minutos para interceder por cada uno de sus hijos. Ella me dijo: Hermana Catherine, cuando entro a ese lugar, siento inmediatamente la presencia de Dios. Es como si Él me estuviera esperando allí, y cuando oro por mis hijos en ese lugar, siento que mis oraciones tienen un poder diferente, una unción especial. Sus hijos comenzaron a notar algo diferente en la atmósfera del hogar. Había más paz, más armonía, menos conflictos. Sin saber conscientemente lo que su madre estaba haciendo, sus espíritus estaban siendo ministrados por esas oraciones que ascendían cada mañana desde ese lugar secreto. Querida amiga, te animo a crear tu propio lugar secreto para orar por tus hijos. Que sea un lugar donde el cielo y la tierra se conecten, donde tu corazón de madre se encuentre con el corazón del Padre Celestial para interceder por esos tesoros que Él ha puesto bajo tu cuidado. Pero déjame compartir contigo algo que puede ser controversial, pero que he visto una y otra vez en mis años de ministerio. Hay ocasiones cuando Dios permite que nuestros hijos pasen por desiertos, por noches oscuras del alma, para formar en ellos el carácter que necesitan para su destino. Oh, querida hermana, ¿cuántas veces queremos que Dios quite inmediatamente todo sufrimiento de la vida de nuestros hijos? Oramos. Dios, remueve esta dificultad, quita este problema, sácalo de esta situación. Pero a veces Dios está usando precisamente esa situación para formar en nuestro hijo lo que necesita para su futuro. Mira a José. ¿Crees que su padre Jacob no oró fervientemente cuando José fue vendido como esclavo? ¿Crees que no clamó a Dios cuando su hijo fue falsamente acusado y metido en prisión? Pero Dios estaba usando cada una de esas experiencias para preparar a José para ser el Salvador de naciones. Una madre en Boston me contó cómo su hijo había sido diagnosticado con una enfermedad grave a los 16 años. Durante 2 años oró pidiendo sanidad completa, pidiendo que Dios quitara esa enfermedad de su vida. Pero lo que sucedió fue diferente a lo que ella esperaba. A través de esa enfermedad, su hijo desarrolló una compasión extraordinaria por otros que sufrían. Desarrolló una dependencia hermosa de Dios. Desarrolló una madurez espiritual que sus compañeros de la misma edad no tenían. Y cuando finalmente fue sanado, tenía algo que no habría tenido si nunca hubiera pasado por ese valle. Tenía un testimonio poderoso y un corazón tierno hacia el dolor de otros. Hoy es capellán en un hospital infantil, ministrando esperanza a niños enfermos y sus familias. Su madre me dijo: Hermana Catherine, yo quería que Dios cambiara las circunstancias de mi hijo, pero Dios usó las circunstancias para cambiar a mi hijo. Mi querida amiga, a veces la oración más sabia que puedes hacer por tus hijos no es: Dios, quita esta dificultad, sino: Padre, si esta dificultad está en tu plan perfecto para formar el carácter de mi hijo, ayúdalo a pasar por ella con fe. Úsala para bien. Que no sea destruido por ella, sino forjado por ella. Esto no significa que nos resignemos pasivamente cuando nuestros hijos sufren. Significa que oramos con la sabiduría del Espíritu Santo, confiando en que Dios puede escribir historias hermosas aún en medio de los capítulos más difíciles. Ahora, déjame enseñarte algo que puede transformar no solo tus oraciones, sino la manera como tus hijos se ven a sí mismos. El poder de orar declarando la identidad de tus hijos en Cristo. Querida hermana, vivimos en una generación donde los jóvenes están confundidos acerca de su identidad. No saben quiénes son, no saben cuál es su propósito, no saben cuál es su valor.
Pero cuando una madre ora consistentemente declarando la identidad bíblica de sus hijos, está imprimiendo verdades eternas en sus espíritus. En lugar de orar solo por sus necesidades inmediatas, ora declarando quiénes son en Cristo. Padre, gracias porque mi Hijo es tu obra maestra, creado en Cristo Jesús para buenas obras que tú preparaste de antemano. Gracias porque Él es más que vencedor, porque Él es la niña de tus ojos, porque Él es escogido, santo y amado. Una madre en San Antonio me compartió cómo comenzó a hacer esto con su hija adolescente que luchaba con inseguridades terribles. Cada noche, después de que su hija se durmiera, entraba a su cuarto y susurraba sobre ella. Eres hermosa a los ojos de Dios, eres valiosa, eres escogida, eres amada incondicionalmente. Dios tiene planes hermosos para tu vida. Al principio no vio cambios externos, pero algo estaba sucediendo en el subconsciente de esa joven. Esas palabras se estaban grabando en su espíritu. Poco a poco comenzó a caminar diferente, a hablar diferente, a verse a sí misma diferente. Un año después, esa joven que había estado llena de inseguridades era una líder en su escuela, mentoreando a otras jóvenes que luchaban con los mismos problemas que ella había tenido. La verdad declarada en oración había transformado su identidad completamente. Mi querida amiga, ¿qué estás declarando sobre la identidad de tus hijos? ¿Estás reforzando sus inseguridades con tus palabras? ¿O estás imprimiendo en sus espíritus lo que Dios dice acerca de ellos? Déjame compartir contigo ahora algo que puede sonar extraño, pero que he visto funcionar de maneras milagrosas. El poder de orar por los futuros cónyuges de tus hijos. ¿Te parece prematuro orar por la futura esposa de tu hijo de 5 años? No lo es, querida hermana. En algún lugar del mundo está creciendo la persona que un día se unirá en matrimonio con tu hijo. Y tus oraciones pueden estar impactando la vida de esa persona ahora mismo. Ora por su pureza, por su carácter, por su relación con Dios. Ora para que Dios los proteja y los prepare para el día cuando sus caminos se crucen. Ora para que cuando llegue el momento se reconozcan mutuamente como regalo de Dios. Una madre en Las Vegas me contó cómo había orado por la futura esposa de su hijo desde que él tenía 8 años. Oraba para que Dios la protegiera, la guiara, la bendijera. Cuando su hijo se casó a los 25 años, su nuera le dijo algo extraordinario. Toda mi vida sentí como si alguien estuviera orando por mí, aun cuando mi propia familia no era cristiana. Sentía una protección, una dirección que no podía explicar. Esas oraciones habían estado creando un cerco de protección alrededor de la futura nuera durante años, preparándola para el día cuando se uniría a esa familia. Querida amiga, nunca es demasiado temprano para comenzar a orar por las futuras familias de tus hijos. Estás sembrando semillas de bendición que darán fruto en el tiempo perfecto de Dios. Ahora quiero hablarte de algo que puede revolucionar tu comprensión del tiempo en la oración. El poder de las oraciones que trascienden el tiempo. Cuando oras por tus hijos, no solo estás orando en el presente, estás orando hacia el pasado, sanando heridas que pueden haberse formado en sus corazones desde la infancia. Y estás orando hacia el futuro, preparando el camino para victorias que aún no han llegado. El Espíritu Santo me mostró una vez cómo una madre puede orar retroactivamente por las heridas de su hijo. Si descubres que tu hijo tiene inseguridades porque un maestro lo humilló en 2º grado, puedes orar. Padre, sana en el corazón de mi hijo la herida que se formó ese día. Quita la mentira que se grabó en su espíritu. Reemplace esa mentira con tu verdad sobre él. Y también puedes orar proactivamente por situaciones que aún no han llegado. Padre, prepara a mi hijo para las tentaciones que vendrán en su adolescencia. Dale sabiduría para las decisiones que tendrá que tomar. Pon personas correctas en su camino en el momento preciso. Una madre en Portland me contó cómo había orado así por su hijo desde pequeño. Cuando él llegó a la universidad,
enfrentó exactamente las tentaciones por las que ella había orado años antes. Pero algo sobrenatural sucedió. En cada momento de tentación, aparecía la persona correcta o surgía la oportunidad correcta que lo alejaba del peligro. Él no sabía que su madre había estado orando específicamente por esas situaciones años antes, pero el Espíritu Santo había usado esas oraciones para preparar las respuestas antes de que llegaran las preguntas. Mi querida hermana, tus oraciones pueden impactar el pasado de tus hijos, sanando heridas que ya se formaron, y pueden impactar su futuro, preparando el camino para victorias que aún están por venir. Pero déjame compartir contigo algo que puede ser lo más importante de todo lo que hemos hablado: el poder de orar hasta que algo cambie en el mundo espiritual. Muchas madres oran por sus hijos de manera superficial, de manera rutinaria. Hacen una oración rápida y esperan que Dios se encargue del resto. Pero hay una diferencia entre orar sobre un problema y orar hasta que el problema se resuelve en el mundo espiritual. Cuando Daniel oró por la revelación de Dios, oró durante 21 días hasta que el ángel pudo traspasar la resistencia espiritual y traer la respuesta. Cuando Ana oró por un hijo, oró con tal intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Cuando la mujer cananea oró por su hija, siguió orando aún cuando Jesús parecía ignorarla. Hay ocasiones cuando el Espíritu Santo te va a llamar a orar por tus hijos, no solo durante unos minutos, sino durante horas. No solo durante unos días, sino durante meses. No solo con tranquilidad, sino con intensidad que viene de lo más profundo de tu ser. Una madre en Cleveland me contó cómo su hijo había desaparecido por 3 meses. Nadie sabía dónde estaba. La policía había agotado todas sus opciones, pero esa madre sentía en su espíritu que su hijo estaba vivo y que Dios le estaba pidiendo que orara hasta que algo cambiara en el mundo espiritual. Durante 3 meses, esa madre oró de 4 a 6 horas cada día. Oró hasta que sentía en su espíritu que algo había cambiado. Oró hasta que la carga pesada que tenía en su corazón se levantó y fue reemplazada por una paz sobrenatural. 2 días después de que sintió ese cambio en su espíritu, su hijo apareció en la puerta de su casa. Había estado secuestrado, pero en el momento exacto cuando ella sintió el cambio espiritual, sus captores inexplicablemente decidieron dejarlo libre. Mi querida amiga, hay ocasiones cuando Dios te va a pedir que ores hasta que algo cambie en el mundo espiritual. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Sigue orando hasta que sientas en tu espíritu que la victoria ha sido ganada en los lugares celestiales. Ahora quiero enseñarte algo hermoso: cómo involucrar a toda tu familia en orar por tus hijos. Cuando toda la familia se une en oración por uno de sus miembros, se crea una fuerza espiritual extraordinaria. Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Imagínate el poder que se libera cuando papá, mamá, hermanos, abuelos, todos se unen para interceder por uno de los suyos. Una familia en Jacksonville me contó cómo se unieron para orar por su hijo menor que había caído en las drogas. Cada miembro de la familia tomó un día específico de la semana para ayunar y orar por él. Los domingos se reunían todos para orar juntos. El poder que se generó con esa unidad de oración fue extraordinario. No solo el hijo fue completamente liberado de las drogas, sino que toda la familia experimentó un avivamiento espiritual. Hermanos que habían estado distanciados se reconciliaron. El matrimonio de los padres se fortaleció. Los abuelos experimentaron un nuevo fuego en su relación con Dios. Querida amiga, involucra a toda tu familia en orar por tus hijos. Enséñales a tus otros hijos a interceder por sus hermanos. Crea momentos familiares de oración donde todos puedan participar. Verás cómo Dios usa esa unidad para traer transformaciones extraordinarias. Pero hay algo que quiero compartir contigo que puede sonar desafiante.
Hay ocasiones cuando Dios te va a pedir que ores por tus hijos, aun cuando ellos te rechacen, aun cuando se opongan a tu fe, aun cuando te digan que no quieren tus oraciones. Ay, querida hermana, ¿cuántas madres han pasado por la agonía de tener hijos que no solo se alejan de Dios, sino que se vuelven hostiles hacia la fe de sus padres? Hijos que se burlan de sus oraciones, que critican su fe, que les prohíben hablar de Dios en su presencia. Pero déjame decirte algo. El amor de una madre que ora trasciende el rechazo de un hijo rebelde. Tus oraciones siguen teniendo poder aún cuando tus hijos no las quieran. El Espíritu Santo puede ministrar a sus corazones aún cuando sus mentes están cerradas. Una madre en San Diego tenía un hijo que se había vuelto ateo militante. No solo había rechazado la fe, sino que se había dedicado a atacar todo lo que fuera cristiano. Le prohibió a su madre hablar de Dios en su presencia, se burlaba de sus oraciones. Llegó al extremo de amenazarla con cortar toda comunicación si ella seguía tratando de convertirlo. Esa madre me preguntó llorando: «Hermana Catherine, ¿qué hago? ¿Dejo de orar por él para mantener la relación?». Y el Espíritu Santo me dio esta respuesta: el amor verdadero de una madre nunca deja de interceder, aun cuando esa intercesión tenga que hacerse en secreto. Esa madre siguió orando por su hijo, pero lo hizo en la privacidad de su cuarto de oración. Durante 5 años oró sin ver ningún cambio, sin recibir ningún aliento, pero siguió orando porque el amor de madre es más fuerte que el rechazo de un hijo. Un día, ese joven que había sido tan hostil hacia la fe, tuvo un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. En esos momentos, cuando pensó que iba a morir, gritó: «Dios, si existes, sálvame». Y Dios lo salvó, no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando se recuperó, fue a buscar a su madre y le dijo: «Mamá, sé que has estado orando por mí todos estos años, aun cuando yo te pedí que no lo hicieras. Gracias por no dejar de amarme cuando yo no merecía tu amor». Mi querida hermana, nunca dejes de orar por tus hijos, aun cuando ellos rechacen tus oraciones. El amor que ora en secreto tiene un poder que el rechazo no puede detener. Ahora quiero hablarte de algo profundamente práctico: cómo orar por problemas específicos que tus hijos puedan estar enfrentando. Si tu hijo lucha con adicciones, no ores solo. Dios, ayúdalo con su problema. Ora específicamente: Padre, rompe las cadenas de adicción que lo atan. Libéralo del espíritu de esclavitud. Sana las heridas emocionales que lo llevaron a buscar alivio en sustancias destructivas. Ponle asco hacia todo lo que lo esté destruyendo. Llena el vacío de su corazón con tu presencia. Si tu hija lucha con baja autoestima, ora específicamente: Padre, rompe toda mentira que el enemigo ha plantado en la mente de mi hija sobre su valor. Ayúdala a verse como tú la ves: hermosa, valiosa, escogida. Sana las heridas que han creado inseguridad en su corazón. Pon personas en su vida que afirmen su valor en maneras sanas. Una madre en Tampa me contó cómo aprendió a orar específicamente por el problema de ira que tenía su hijo. En lugar de orar: Dios, ayuda a mi hijo a no ser tan enojón, comenzó a orar: Padre, muéstrale a mi hijo la raíz de su ira. Si es dolor no sanado, sánalo. Si es frustración por no sentirse valorado, muéstranos cómo valorarlo mejor. Si hay un espíritu de ira que lo está atacando, átalo en el nombre de Jesús. Dale a mi hijo herramientas sanas para manejar sus emociones. En pocas semanas comenzaron a haber cambios extraordinarios. No solo la ira del joven disminuyó, sino que la familia entendió mejor las causas de su frustración y pudieron ministrar a las necesidades reales de su corazón. Querida amiga, ora con especificidad. Pídele al Espíritu Santo que te muestre exactamente cómo orar por los problemas específicos que tus hijos están enfrentando. Pero déjame compartir contigo algo que puede ser revolucionario.
el poder de orar por los talentos y dones de tus hijos. Cada hijo que Dios te ha dado tiene talentos únicos, dones especiales, habilidades que Dios quiere usar para su gloria. Pero muchas veces esos talentos permanecen dormidos, esos dones no se desarrollan, esas habilidades no se cultivan. Cuando oras pidiendo que Dios despierte y desarrolle los talentos de tus hijos, cuando oras para que encuentren su propósito y su llamado, estás cooperando con el Espíritu Santo para que se cumplan los planes que Dios tiene para sus vidas. Una madre en Memphis me contó cómo su hijo parecía no tener dirección en la vida. A los 22 años había cambiado de carrera 3 veces, había dejado 2 trabajos, parecía perdido sin saber qué hacer con su futuro. Pero cuando esa madre comenzó a orar específicamente, Padre, revela a mi hijo los talentos que tú has puesto en él. Muéstrale el propósito para el cual lo creaste. Conecta su corazón con su llamado. Ponle pasión por aquello para lo cual has ungido sus manos. Algo extraordinario comenzó a suceder. En pocas semanas, ese joven descubrió una pasión por la música que nunca antes había explorado. Comenzó a componer canciones, a aprender instrumentos, a ministrar a través de la música. En un año había encontrado completamente su propósito y su dirección. Mi querida amiga, ora para que Dios despierte los talentos de tus hijos. Ora para que encuentren el propósito para el cual fueron creados. Ora para que sus vidas se alineen con los planes perfectos que Dios tiene para ellos. Ahora, mientras continuamos en esta jornada de aprender a orar por nuestros hijos, quiero pausar un momento para compartir algo desde mi corazón hacia el tuyo. Sé que algunas de ustedes están pasando por momentos muy difíciles con sus hijos. Sé que hay noches cuando lloras hasta quedarte dormida, preguntándote si tus oraciones realmente están llegando al cielo. Quiero que sepas que he estado donde tú estás. He sostenido a miles de madres que sienten que están perdiendo la batalla por el alma de sus hijos. Si sientes que necesitas crecer más en esta intimidad con el Espíritu Santo, si quieres profundizar en los misterios de la oración que trasciende lo natural, he conocido algunos recursos hermosos que han sido de gran bendición para muchas madres en esta jornada. No te estoy vendiendo nada, querida hermana. Simplemente quiero ponerte en contacto con herramientas que pueden nutrir tu alma y fortalecer tu fe mientras aprendes a interceder con mayor poder. Te dejo algunos enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Son recursos que han acompañado a miles de mujeres en esta hermosa pero a veces dolorosa jornada de orar por nuestros hijos. Pero sigamos, porque aún hay mucho más que el Espíritu Santo quiere revelarte. Déjame hablarte ahora de algo que puede transformar completamente tu perspectiva. Cómo orar por tus hijos cuando han cometido errores graves. Ay, querida hermana, una de las pruebas más grandes de la fe de una madre es cuando su hijo toma decisiones que traen consecuencias dolorosas. Cuando tu hija soltera queda embarazada, cuando tu hijo es arrestado, cuando tus valores familiares parecen haber sido completamente rechazados. ¿Cómo oras en esos momentos? El enemigo viene inmediatamente con condenación. Si hubieras sido mejor madre, si hubieras orado más, si hubieras sido más estricta. Pero querida amiga, la condenación nunca viene de Dios. Dios no te está culpando por las decisiones de tus hijos adultos. Una madre en Nashville me buscó completamente destrozada. Su hijo de 24 años había sido arrestado por vender drogas. Todo el vecindario lo sabía. Ella sentía vergüenza, culpa, desesperanza. Hermana Catherine me dijo, ¿cómo puedo orar por él cuando lo que hizo está tan mal? Y el Espíritu Santo me dio esta palabra para ella. Ora como oró el padre del hijo pródigo. Él no oró condenando a su hijo. Oró esperando su regreso. No oró enfocándose en el pecado. Oró enfocándose en la restauración. Le enseñé a esa madre a orar así. Padre, mi hijo ha tomado decisiones equivocadas,
pero tú sigues teniendo un plan perfecto para su vida. Usa estas consecuencias para traerlo a un lugar de arrepentimiento verdadero. Que este valle lo lleve a buscar tu rostro. Protégelo en la prisión. Pon personas correctas a su alrededor, que salga de esta experiencia transformado, no endurecido. ¿Sabes qué pasó? Durante los 8 meses que su hijo estuvo en prisión, experimentó una transformación espiritual extraordinaria. Se convirtió en líder cristiano dentro de la prisión, ministró a otros prisioneros, salió completamente cambiado. Hoy dirige un ministerio para ex convictos. Las consecuencias que parecían ser su destrucción se convirtieron en el camino hacia su destino. Mi querida amiga, cuando tus hijos cometen errores graves, no ores desde la desesperanza. Ora desde la fe en que Dios puede escribir historias hermosas aún en los capítulos más oscuros. Ahora déjame enseñarte algo que puede sonar extraño, pero que es profundamente bíblico. ¿Cómo ayunar por tus hijos? El ayuno combinado con oración libera un poder espiritual que la oración sola no puede liberar. Hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. Hay fortalezas que solamente se rompen cuando combinamos la intercesión con el sacrificio. Pero el ayuno no es una herramienta para manipular a Dios. Es una manera de posicionar nuestro corazón en total dependencia de Él, de mostrarle que valoramos más su intervención que nuestro pan diario. Una madre en Portland ayunó 3 días por semana durante 6 meses por su hijo, que había intentado suicidarse múltiples veces. Cada lunes, miércoles y viernes, desde el amanecer hasta el atardecer, no tomaba alimento y solo bebía agua, dedicando ese tiempo a interceder por la liberación mental y emocional de su hijo. Durante esos 6 meses, algo extraordinario comenzó a suceder. Su hijo comenzó a experimentar una estabilidad emocional que no había tenido en años. Los pensamientos suicidas comenzaron a disminuir. Una paz sobrenatural comenzó a llenar su mente. Al final de los 6 meses, ese joven estaba completamente libre de depresión y pensamientos destructivos. El poder del ayuno combinado con oración había roto cadenas que parecían imposibles de romper. Querida amiga, si tienes una situación con tus hijos que parece imposible, considera combinar tu oración con ayuno, pero hazlo guiada por el Espíritu Santo, no como una religiosidad vacía. Déjame hablarte ahora de algo hermoso. ¿Cómo orar bendiciones específicas sobre diferentes etapas de la vida de tus hijos? Cuando tus hijos son pequeños, ora, Padre, protege su inocencia, que crezcan en sabiduría y estatura y en gracia para contigo y para con los hombres. Pon un cerco de protección angelical a su alrededor, que sus primeros años sean llenos de seguridad, amor y gozo. Cuando están en la adolescencia, ora, Padre, guíalos a través de estos años de transición, dale sabiduría para tomar decisiones correctas. Protégelos de las presiones negativas de sus compañeros, que encuentren su identidad en ti, no en la opinión de otros. Pon mentores piadosos en sus vidas. Cuando son adultos jóvenes, ora, Padre, dirígelos hacia tu voluntad perfecta para sus vidas. Ayúdalos a encontrar su propósito y su llamado. Bendícelos en sus relaciones. Guíalos hacia el cónyuge correcto si es tu voluntad que se casen. Dale sabiduría financiera y estabilidad emocional. Cuando se casan y tienen hijos, ora, Padre, bendice sus matrimonios. Hazlos uno como tú y Jesús son uno. Dale sabiduría para criar a sus hijos en tus caminos. Que su hogar sea un refugio de paz y un lugar donde tu presencia more. Una madre en San Francisco me contó cómo había orado bendiciones específicas sobre cada etapa de la vida de sus 4 hijos. Había llevado un diario de oración durante 30 años, documentando cómo Dios había respondido cada oración específica en el tiempo perfecto. Sus hijos, ya adultos,
encontraron ese diario después de que ella murió. Quedaron asombrados al ver cómo cada bendición que ella había orado se había cumplido exactamente como ella había pedido. Ese diario se convirtió en la herencia espiritual más valiosa que pudo dejarles. Mi querida hermana, ora bendiciones específicas sobre cada etapa de la vida de tus hijos. Dios es fiel para cumplir las oraciones que están alineadas con su voluntad. Pero déjame compartir contigo algo que puede ser controversial. Hay ocasiones cuando la respuesta a nuestras oraciones por nuestros hijos viene en formas que no esperamos. A veces oramos pidiendo que Dios proteja a nuestros hijos de todo dolor, y Dios permite que pasen por dificultades que los fortalecen. A veces oramos pidiendo prosperidad material, y Dios los bendice con riquezas espirituales que son más valiosas. A veces oramos pidiendo una cosa, y Dios nos da algo mejor. Una madre en Detroit oró durante años para que su hijo fuera doctor. Era un joven brillante, tenía todas las capacidades, la familia tenía los recursos, pero cada vez que aplicaba a escuelas de medicina, era rechazado. Parecía como si Dios no estuviera escuchando las oraciones de su madre. Pero lo que esa madre no sabía era que Dios tenía un plan diferente y mejor. Su hijo, frustrado por no poder entrar a medicina, comenzó a trabajar con jóvenes en riesgo mientras decidía qué hacer con su vida. Descubrió una pasión extraordinaria por ministrar a muchachos que habían estado donde él nunca había estado. Hoy dirige una organización que ha salvado a miles de jóvenes de las calles, las drogas, las pandillas. Su impacto en el reino de Dios es mucho mayor de lo que habría sido como doctor. La oración de su madre fue respondida, pero de una manera más hermosa de lo que ella había imaginado. Querida amiga, confía en que Dios escucha tus oraciones por tus hijos, pero también confía en que sus respuestas siempre son mejores que nuestras peticiones. Ahora quiero enseñarte algo poderoso: cómo crear cadenas de oración por tus hijos. Cuando te unes con otras madres para orar por los hijos de todas, se crea una fuerza espiritual extraordinaria. Una madre orando por su hijo tiene poder. 5 madres orando por los hijos de todas tiene poder multiplicado. Una madre en Charlotte organizó un grupo de oración con 4 madres más de su iglesia. Se reunían cada sábado por la mañana para orar específicamente por los 23 hijos que tenían entre todas. Cada madre presentaba las necesidades de sus hijos y todas oraban como si fueran sus propios hijos. El poder que se generó en ese grupo fue extraordinario. En el transcurso de 2 años, vieron transformaciones milagrosas en casi todos esos 23 jóvenes. Hijos pródigos que regresaron, jóvenes que encontraron su llamado, matrimonios jóvenes que se fortalecieron, problemas de drogas que fueron completamente sanados. Una de las madres me dijo: hermana Catherine, era como si Dios honrara especialmente las oraciones que hacíamos por los hijos de las demás. Parecía que Él se movía más poderosamente cuando orábamos desinteresadamente. Mi querida hermana, busca otras madres de fe para crear cadenas de oración. Ora por los hijos de otras como si fueran tuyos. Verás cómo Dios honra esa oración desinteresada con milagros extraordinarios. Déjame compartir contigo ahora algo que puede transformar tu comprensión del tiempo de Dios. Cómo seguir orando cuando las respuestas se demoran. Una de las pruebas más grandes de la fe de una madre es seguir orando año tras año sin ver cambios visibles en sus hijos. El enemigo viene con desaliento. ¿Para qué sigues orando? ¿No ves que no está funcionando? ¿No sería mejor que te rindieras? Pero querida amiga, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Lo que parece una demora para nosotros es preparación para Él. Lo que parece silencio es Él obrando detrás de escenas de maneras que no podemos ver. Una madre en Louisville oró por su hijo durante 19 años. 19 años viendo cómo se alejaba más y más de Dios, más y más de la familia, más y más de todo lo que ella le había enseñado. Hubo momentos cuando quiso rendirse,
cuando pensó que sus oraciones no servían de nada. Pero en el año 20, ese hijo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús que lo transformó completamente. Cuando le preguntaron qué había pasado, él dijo: «Sentí como si las oraciones de mi madre me hubieran estado persiguiendo durante años, y finalmente me alcanzaron». Esas oraciones que parecían no tener efecto habían estado trabajando durante 2 décadas en el mundo espiritual, preparando el corazón de ese joven para el momento cuando estaría listo para responder. Mi querida hermana, nunca te rindas, nunca dejes de orar, nunca permitas que la aparente demora te desaliente. Dios está obrando aún cuando no puedes ver